Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos hoy a tener una reflexión sobre un tema que es tan generalizado y que es necesario que entendamos, ¿verdad? Primero, el recordar lo siguiente. Dios, cuando creó todo, lo hizo bueno en gran manera. Es decir, el ambiente era hermoso, era saludable, no había contaminación. Y es interesante porque, bueno, los primeros seres humanos creados, Adán y Eva, mientras el pecado no entró, tenían una relación perfecta. Pero todavía más, Dios podía hablar con ellos. Y ellos tenían también una relación con Dios que era una relación también buena, excelente, ¿no? Es decir, ahí no había nada de qué quejarse, ¿verdad? Todo era bueno en gran manera. Y claro, en Primera de Timoteo, el capítulo 6 y el verso 6, encontramos nosotros un verso que dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces noten lo siguiente: cuando Dios hizo todo, Adán y Eva no tenían nada de qué quejarse. Ellos se sentían cómodos, se sentían satisfechos, ¿verdad? Estaban contentos. Según el diccionario de la Real Academia Española, contentamiento significa satisfacción, significa alegría que viene por sentirse satisfecho, ¿verdad? Eso es contentamiento. Entonces, claro, ellos estaban satisfechos ahí. Tenían frutas deliciosas, flores hermosas, no había malos olores, no había dolor, no había nada de eso, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, cuando decidieron dejar a un lado la palabra de Dios y aceptar la palabra de la serpiente, entonces las cosas se distorsionaron. Ahora, Primera de Timoteo 6:6 que hemos leído, dice: pero gran ganancia, dice, es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces notemos aquí algo. Aquí nosotros vemos que el contentamiento viene cuando hay piedad. Y entonces nosotros debemos de aclarar: ¿y qué es esto de piedad? ¿Qué es esto? La piedad es el ejercicio de la fe, es la práctica de la religión. Eso es la piedad. Es decir, que nadie puede tener contentamiento si no aprende a confiar en Dios, a entregarse en sus brazos, a entender que Dios nos ama y que Dios nunca nos hará daño, ¿verdad? A confiar en sus promesas. Cuando nosotros hacemos eso, entonces, cuando creemos, cuando confiamos, cuando nos entregamos, eso nos introduce a la vida de piedad, y entonces dice que tendremos ¿qué? Que tendremos contentamiento. Y es interesante, hermanos, porque el que ha experimentado esto tiene presente siempre Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Dice, ayudan para bien a los que le aman. Es decir que no importa, a veces nosotros vemos que hay cosas que no entendemos, pero cuando nosotros hemos aprendido a confiar en Dios y creer sus promesas, entonces sabemos que eso, que en ese momento me pareciera mal, eso entonces ahora
es que ahora sabemos que porque Dios lo ha prometido, Él va a hacer que eso de vuelta para nuestra bendición. Y por lo tanto, aún en esas condiciones podemos estar contentos, ¿verdad? Porque confiamos en la promesa de Dios. Pero sucede de que tenemos una super pandemia de descontentamiento. Y digo super pandemia por una razón. Porque, bueno, hemos tenido pandemias de enfermedades y todo, pero las enfermedades no le han dado a todo el mundo. En cambio, el descontento pareciera que ese sí le ha dado a todo el mundo. Es interesante, ¿verdad? Ahora, y nosotros tenemos que pensar un poco, bueno, pero ¿y por qué? ¿Y cómo es que surgió el descontento? Porque el mundo está lleno de eso. ¿Y cuál es la explicación? Para entender un poquito esto, vamos a ir al libro de Esther. Esther, el capítulo 5. El libro de Esther en el capítulo 5. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Ahora es interesante, porque aquí nos recuerda el caso de Amán. Ahora, pensemos un poquito en Amán. Amán era el favorito del rey. Además, Amán era rico. Él, cuando le pidió al rey que diera la orden para matar a los judíos, él le ofreció darle dinero al rey, ¿verdad? Era rico. Entonces, era famoso. Todo el mundo le aplaudía. Solo había uno que no le celebraba, ¿verdad? Mardoqueo. Sin embargo, pregunto, ¿pero es que le hacía falta algo necesario a Amán? No, él lo tenía todo, pero él no estaba satisfecho con eso. Y hermanos, Amán me recuerda a mí la situación en el cielo. Fíjese que Lucifer era el más exaltado de todos los seres creados. Es el que estaba más cerquita de Dios. Es el que tenía más privilegios de todos las criaturas. ¿Pero qué? Igual que Amán, no estaba satisfecho. Y qué terrible. Y entonces ocurre ¿de qué? De que quieren todo. Entonces, cuando no hay contentamiento, surge en el corazón codicia. Y Satanás, bueno, Lucifer se convierte ahora en Satanás. Tenía todo lo que necesitaba, sin embargo, él quería más. Quería el puesto de Dios. Entonces, es así como surge el descontento. El descontento, entonces, surge con Satanás. Él fue el primer ser en el universo que experimentó esto. Entonces, ahora veamos el libro de Proverbios. Proverbios, el capítulo 14. Proverbios 14 y el verso 14. Dice así: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Miren qué interesante. Es interesante, ¿por qué? Porque aquí nosotros vemos que aquí hay un contraste. Aquí está contrastando a quienes. Está contrastando al hombre de bien, que es el piadoso, ¿verdad? Que es el piadoso,
al hombre de bien, lo está contrastando con el necio, ¿verdad? Y dice que el necio está hastiado de su camino, es decir, no le satisface lo que tiene, no le satisface lo que está haciendo, no le satisface, ¿verdad? Y entonces por eso dice que él quiere otra cosa. Y aquí nosotros no podemos ir adelante sin recordar, pero ¿y qué es un necio? ¿En qué consiste la necedad? En el Salmo 53 y el verso 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, notemos nosotros el contraste. El piadoso es el que tiene contentamiento. Ese cree que hay Dios, ese cree en las promesas de Dios, ese vive en comunión con Dios. En cambio, el necio, el que no tiene satisfacción, no importa lo que tenga, igual que Amán, igual que Satanás, ese que dice, no tiene a Dios en su vida. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Entonces, ahora hermanos, volvamos al punto, que vivimos en un mundo donde pareciera que todo el mundo está descontento. Pareciera, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, es simple. Porque sucede de que cada día que pasa, la piedad disminuye. Miren los Estados Unidos que hacen encuestas de todo, han hecho encuestas de cuánta gente es cristiana, cuánta gente cree en la Biblia, cuánta gente es atea, cuánta gente no cree que Dios existe o que se interesa en nosotros. Y es interesante, a medida que los años pasan, aumenta el número de ateos y disminuye el número de personas que creen en Dios, y todavía menos el número de personas que reconocen que la Biblia es la palabra de Dios. En otras palabras, hermano, quiere decir que la necedad aumenta cada día. Y entonces, claro, al aumentar la necedad cada día, aumenta la falta de contentamiento. Ahora, como dije antes, la falta de satisfacción, la falta de contentamiento, que se origina porque no hay una vida piadosa, ¿lleva a dónde? Lleva a la corrupción. Los invito para que veamos el Evangelio de Lucas, el capítulo 3 y el verso 14. El capítulo 3 de Lucas nos está relatando la predicación de Juan Bautista. Y sucede de que ante su predicación entonces vinieron diferentes grupos y comenzaron a hacerle preguntas, ¿no? Y entre esos grupos vino un grupo de soldados romanos. Verso 14. Dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Ahora miren qué interesante. Sucede de que, porque ellos no estaban contentos con su salario, ¿qué hacían? Extorsionaban a la gente, ¿verdad? Y la engañaban. Entonces, y claro, eso mismo tenemos ahora.
Mire, la falta de contentamiento lleva a la gente ¿a qué? Lleva a la gente a la codicia, la lleva al robo, la lleva a la extorsión, la lleva al soborno, la lleva ¿a qué? La lleva a la corrupción. Mire, es increíble. Todo un montón de problemas que hay en el mundo tienen en su origen precisamente esto, ¿verdad? Y claro, es sorprendente, ¿no? En Santiago, en el capítulo 5, vamos a Santiago, el capítulo 5, los versos 1 al 6. Santiago 5, 1 al 6, dice así: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Verso 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Ahora es interesante, ¿no? Aquí tenemos nosotros un cuadro que se repite tanto en todo el mundo. Imagínense usted, los ricos, pregunto, ¿tienen los ricos satisfechas sus necesidades? ¿Sí o no? ¿Ah? Por supuesto que las tienen satisfechas sus necesidades materiales, ¿verdad? Pues si no las tuvieran, no fueran ricos. Y son ricos porque tienen más allá de lo que necesitan, porque les sobra. Sin embargo, aquí está diciendo que, aunque son ricos, ¿qué? Quieren más. ¿Y por qué quieren más? Al punto de que no le pagan al trabajador lo que le deben pagar. ¿Por qué? Porque no tienen contentamiento. ¿Y por qué no tienen contentamiento? Porque son necios. Su Dios es el dinero. Su Dios es lo material. Entonces, con razón dice el necio en su corazón que no hay Dios, ¿verdad? Entonces, y en Ageo, en el libro de Ageo, en el capítulo 1, vamos a ir al libro de Ageo, el capítulo 1, encontramos nosotros Ageo, el capítulo 1 y los versos 5 al 7 dice así: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis. Es decir, comen y como que no hubieran comido, no se sienten satisfechos. Y luego dice, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja el jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Es interesante, hermanos, ¿por qué?
Porque Ageo, Dios está hablando por medio de Ageo a todos aquellos que tienen prioridades equivocadas. ¿Qué pasaba con este pueblo? Lo que pasaba con este pueblo, dice que ellos habían construido sus casas, las habían adornado, habían hecho casi mansiones. Sin embargo, la casa de Dios estaba como... La casa de Dios estaba abandonada, ¿verdad? Estaba con unos grandes problemas. Entonces, ¿cuál era la situación? La situación que ellos tenían prioridades equivocadas. Habían dejado de lado a Dios y ellos habían endiosado su interés material. Y por eso les dice el Señor, a pesar de que han acumulado todo eso, ¿qué? Comen y no se sienten satisfechos. Es decir, beben y ¿qué? Y no están saciados. ¿Y qué? Y se sienten como si no ganaran nada, que todo pierden pero prioridades equivocadas. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que pensar, y eso es lo que el Señor le dice. Noten que primero dos veces le dice, meditad en vuestros caminos. Y hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que meditar en nuestros caminos, es decir, que nosotros pensemos y en nuestra vida, ¿qué estamos haciendo? Y en nuestra vida, ¿qué es lo más importante? Porque mientras lo más importante sea cualquier otra cosa, en vez de Dios, difícilmente vamos a estar contentos y satisfechos. Siempre vamos a estar buscando. Y hermanos, es bien interesante. ¿Por qué razón? Porque esa satisfacción, los que han sacado a Dios y no quieren saber nada de Dios en su vida, buscan llenarla de un montón de maneras equivocadas. Por ejemplo, con el uso de drogas, con el alcohol, con la pornografía, otros acumulando poder, amasando dinero, otros mirando películas o entretenidos fanáticamente con los deportes. Y entonces, claro, ¿están buscando qué? Están buscando satisfacción. Pero es interesante. ¿Por qué? Porque todas esas cosas son ¿qué? Son esfuerzos vanos. Son esfuerzos vanos. Jamás serán saciados mientras sigan buscando la satisfacción, el contentamiento en todo esto. Nunca. El Señor Jesucristo fue bien claro. Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 4, los versos 13 y 14. Me encanta ese pasaje. Juan capítulo 4, versos 13 y 14. Dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es interesante. Mientras ustedes estén bebiendo, dice, del agua del mundo, del materialismo, del placer, del vicio, simple y sencillamente volverán a tener sed. Van a seguir ahí. A mí me da compasión cuando veo a los alcohólicos que ahí pasan, se emborrachan hoy y mañana otra vez a emborracharse, ¿no? Y los que son también adictos a las drogas, y estos que están pendientes de cuál es la última película y todo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso no les satisfizo. Siempre quieren más y más y más y más de eso. Se vuelven esclavos. ¿Y por qué? Porque están bebiendo del agua del mundo. Y Jesús dijo: el que bebe de esa agua volverá a tener sed. El que bebiere del agua que yo le daré, dijo, ¿qué? No tendrá sed jamás.
va a adquirir que entonces va a conocer la verdadera satisfacción, el verdadero contentamiento, ¿no? Entonces, en Hebreos el capítulo 13 y el verso 5 encontramos nosotros un consejo que es sumamente importante de considerar. Hebreos capítulo 13, verso 5. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Ahora es interesante, hermanos. Alguien que no cree que Dios existe va a creer que Dios no lo va a desamparar. No, pero el piadoso, el que busca a Dios, el que cree lo que Dios ha dicho, ese puede descansar en la promesa que Dios ha hecho. No te dejaré ni te desampararé, ¿verdad? Entonces, es interesante, pues, porque dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos, dice, con lo que tenéis, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y hay un contraste entre esta gente a la que le está aconsejando Pablo en Hebreos con lo que se relata en el libro de Proverbios, el capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Y los versos 14 al 16. Y miren qué terrible. Dice: hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene 2 hijas, las que dicen: dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta. Imagínense usted, aquí está describiendo una clase de personas que son crueles, porque dice que sus dientes son como cuchillos, y dice que son como la sanguijuela. Yo no sé cuántos han tenido experiencia con una sanguijuela. No. Nosotros cuando estábamos pequeños, una vez fuimos a un campamento con los Boy Scouts y en un río habían unos troncos ahí. Entonces hubo alguien que agarró los troncos y los metió en el agua para andar como que era balsa. Pero como el tronco había estado tirado ahí, de repente tenía pegada la sanguijuela, ¿verdad? Entonces la sanguijuela es un animalito que comienza a chupar sangre, y a medida que va chupando sangre se va estirando. O sea, por eso dice, nunca dice basta. Y hermanos, esa es la mentalidad de los que no están satisfechos. El alcohólico nunca está satisfecho, nunca dice basta, siempre quiere más y más y más. Y los ricos que no conocen a Dios, porque hay ricos piadosos, esos tampoco están satisfechos. No importa que tengan millones y millones y millones que ya no van a alcanzar a gastarse en su vida, pero nunca están satisfechos, ¿verdad? Y lo mismo podríamos decir de toda esta gente, ¿no? Dice, nunca dicen basta. Pero el origen de todo eso es que no conocen a Dios, es que no aceptan a Dios, es que no confían en las promesas de Dios,
Y por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, bueno, se vuelven crueles. Porque dice acá, tienen dientes, dice, de cuchillos. Y hermanos, es interesante, ¿por qué? Porque fíjense que hay un montón de gente que se mete en cuestiones políticas pensando que los cambios de partido van a arreglar las cosas en los países. Hermanos, eso no va a pasar nunca. No va a pasar. Porque sucede de que mientras haya falta de contentamiento va a haber codicia, y si hay codicia va a haber corrupción. Lo que se necesita no es un cambio de partido, no es un cambio de ideologías políticas, no es eso. Lo que se necesita es un cambio de corazón. Eso es lo que se necesita. Lo que se necesita para resolver los problemas sociales es vivir el Evangelio, reconocer el señorío de Dios, aceptar su gobierno, reconocer su palabra, obedecer su palabra. Eso, nacer de nuevo, que el corazón cambie, eso es lo que traería la solución a los problemas sociales. Es lo único que los resolvería. Pero es interesante, hermanos, ¿por qué razón? Porque fíjese que el Señor Jesucristo dijo que, porque ahí todo el mundo anda hablando de resolver el problema de la pobreza. Bueno, me da tristeza tener que decirlo, pero el problema de la pobreza no se va a resolver. Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Pero es que es la voluntad de Dios de que siempre haya pobres. No, esa no es la voluntad de Dios. Siempre vamos a tener pobres. ¿Por qué? Porque siempre habrá gente que no está satisfecha con lo que tiene, y entonces siempre va a ¿qué? Va a aprovecharse, ¿verdad? Va a aprovecharse de aquellos que tienen menos condiciones. Por eso es que no se va a resolver, porque como ya dije antes, el ateísmo, el materialismo cada día crece, y con él la codicia, y con él la corrupción, y mientras eso no desaparezca, la pobreza tampoco desaparecerá. Insisto, la solución es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio eterno, el cambio de corazón. Eso es lo que se necesita. Ahora, hermanos, miren, todos nosotros estamos conscientes de que la historia va a terminar muy pronto. ¿Amén? Cristo está próximo para venir. La historia va a terminar. Pero el último capítulo de la historia no va a ser un capítulo agradable. Va a ser difícil. La crisis que espera a los que se mantengan fieles a Dios será una crisis grande. Y usted y yo tenemos que aprender esta lección. Todos aquellos que no tengan espíritu de contentamiento van a terminar recibiendo la marca de la bestia. Ajá, explíqueme eso, hermano, por favor. ¿Cómo es eso? Es que mire, Apocalipsis el capítulo 13 dice bien clarito, de que el que no tenga la marca de la bestia no va a poder comprar ni vender. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que todos los fieles nos encontraremos en condiciones limitadas. Y todos aquellos que se han acostumbrado a las comodidades y a los lujos, simple y sencillamente no van a poder tener eso. Y si no aprenden a contentarse, ¿con qué? Con lo que les toque en esas condiciones, ¿qué van a hacer? Van a traicionar a Dios, van a recibir la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque no están contentos.
Y hermanos, a mí me encanta Filipenses, el capítulo 4, los invito para que lo leamos. Filipenses, el capítulo 4. Filipenses 4, versos 10 al 13. El gran apóstol dice, verso 10, ¿lo encontraron, hermanos? Dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero faltaba la oportunidad. Verso 11, no lo digo porque tenga escasez. Y aquí va lo importante, hermanos. Dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Claro, Pablo, un hombre piadoso, alguien que creía 100% en Dios, alguien que aceptó el Evangelio. Él dice, he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego cierra con el verso 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, ese es el contexto de ese versículo que tanto repetimos. ¿Está dicho qué? Está dicho de qué? Que es Cristo quien me da el poder para estar satisfecho aún que tenga limitaciones. Hermano, el que no tenga eso va a terminar recibiendo la marca de la bestia. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo ahora, ¿verdad? Pero si ahorita nosotros vivimos en esa desesperación por las cosas que no tenemos, no estamos satisfechos, no estamos agradecidos con Dios y seguimos anhelando montones de cosas que no tenemos, igual que Amán, que al final terminó en la horca, igual que Lucifer, que al final va a terminar ¿dónde? En el lago de fuego, convertido en ceniza. Igual, todo aquel que no supere esto, ese es el camino que lleva, el camino de la ruina, ¿verdad? Primero de Timoteo capítulo 6, versos 6 al 10. Dice así la palabra del Señor: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora, hermanos, entendamos que cuando aquí dice teniendo sustento y abrigo, se está diciendo que con tener las necesidades básicas, ¿verdad? Las necesidades básicas satisfechas, lo que de verdad necesitamos, con eso estemos contentos, dice, ¿verdad? Con eso estemos contentos. Y hermanos, nosotros tenemos que, porque cualquiera podría estar pensando, pero eso huele como a conformismo. No, distingamos un poquito, ¿verdad? Entre contentamiento y conformismo. Miren, en Eclesiastés, el capítulo 9 y el verso 10 dice así: todo lo que te viniera a la mano para hacer, dice, hazlo según tus fuerzas. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que si me viene una oportunidad y yo la puedo aprovechar,
pero es algo honesto, es algo correcto, es algo que ¿qué? Es algo que no va a hacer daño a nadie y me va a ayudar a mí a mejorar. Entonces me está diciendo acá que ¿qué? Que lo aproveche, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre el conformismo y el contentamiento? La diferencia es que el conformismo, ese no importa, ¿vale? Puede tener estas oportunidades de superación, pero ellos no, porque ellos no sé qué, que esto y que lo otro, no están dispuestos a aprovechar eso, no se trata de eso, hermanos. ¿Ve? Se trata de que si nos viene lo que nos viniera a la mano para hacer, dice, hazlo según tus fuerzas, siempre y cuando eso sea algo honesto, algo correcto, algo lícito, siempre que eso no me aparte de Dios, siempre que eso no me convierte en un necio. Entonces, vamos adelante. Vamos adelante. Y Dios, el Señor nos dijo, miren, pongan a trabajar lo que tienen, ¿verdad? O sea, no es la voluntad de Dios que estemos en una condición paupérrima, no. Entonces, distingamos eso. El contentamiento no es eso, ¿verdad? El contentamiento no pierde el espíritu ¿de qué? De superar, pero eso no es lo más importante de su vida. Lo más importante de su vida es hacer la voluntad de Dios, es amar a Dios sobre todas las cosas, es amar al prójimo. Porque es interesante, imagínense ustedes, cuánta gente abandona a sus hijos y ahí los deja. ¿Por qué? Por conseguir ventajas materiales. Hermanos, eso no está bien. ¿Por qué? Mire, puede ser que gane todo el dinero del mundo al irse para otro país o al tomar trabajo que le absorben toda la vida. Al final, como dijo el apóstol, si nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar, todo ese dinero que pudo haber gastado o obtenido, ¿de qué le va a servir? Pero ¿y sus hijos? ¿Qué? Eso es lo primero. Eso es lo primero. Y es interesante porque ahorita con todo esto del feminismo y de todo esto, tantas mujeres han abandonado a sus hijos. Y ahí los dejan en manos de otras personas y quieren que otra persona se los eduque. Eso no corresponde a otras personas, ¿verdad? Entonces, entendamos esto. Si hubiera contentamiento, el cuadro sería distinto. Sin embargo, ¿qué? La ambición, la codicia insatisfecha nos lleva a esos extremos. Muy bien, hermanos. Ahora, ¿estamos contentos? He aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. A veces la gente vive amargada, ¿verdad? No supera, porque porque no está contenta, ¿verdad? Vive insatisfecha. Y claro, nosotros hemos aprendido a estar contentos, hermanos, o debemos aprender, porque confiamos en Dios. Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Eso dijo. Y además, porque recordemos que la segunda venida está cerca. Y que con la segunda venida, ¿qué? La segunda venida es nuestro viaje al cielo. Y 1000 años más tarde, ¿qué? 1000 años más tarde, recibir nuestra herencia en la tierra nueva, en donde las condiciones serán igualitas que como eran en el Edén, para estar contentos por siempre. Entonces, claro, esa es nuestra seguridad, esa es nuestra esperanza, pero eso no se obtiene sin Cristo. El Señor Jesús fue bien claro y él dice en San Juan 14:6,
yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y hermanos, el máximo contentamiento será precisamente llegar a la presencia del Padre, recibir nuestra herencia en la tierra nueva, donde todo es hermoso, donde no hay nada malo, donde se cumpla el plan original de Dios. Pero todo eso pasa ¿por qué? Por aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Todo eso pasa ¿por qué? Porque tomemos en serio lo que Él dijo en su palabra, ¿verdad? Porque confiemos 100% en Él y entendamos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Que Dios nos bendiga. Vamos a estar de pie y vamos.